Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? A ver. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Por favor, no se olviden colocar en el chat su asistencia el día de hoy. De acuerdo al cronograma de avance, para esta semana tendríamos que ver ya un caso de estudio sobre auditoría al patrimonio. Puesto de que ya habíamos visto ese tema en una clase anterior. ¿Ya? Auditoría al patrimonio. No sé, creo que no lo hemos visto, ¿no? Normas, a ver, estudio, auditoría de activos fijos, sí, creo que no hemos visto. A ver, ok, de todas maneras lo vamos a ver ahorita. Auditoría a activos, en este caso al patrimonio, ¿ya? A ver. Vamos a... Mejor vamos a buscar el material en las diapositivas. No. Ok, a ver, vemos el tema de auditoría al patrimonio. No sé si estoy compartiendo. La auditoría del patrimonio. Ok, el patrimonio en una empresa es un conjunto de bienes, en este caso, que constituye los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto, en este caso, como masas patrimoniales, ¿no? Entre lo que es el activo y el pasivo y patrimonio. El patrimonio neto. Cada masa patrimonial une elementos patrimoniales homogéneos. Auditoría de capital contable. Desde el punto de vista aritmético, en este caso, en función a la ecuación fundamental de la contabilidad, el capital contable es la diferencia entre el total activo sustrayendo o disminuyendo el pasivo total. Es decir, que es la diferencia entre todo lo que tiene la empresa, entre bienes y derechos, y a eso le restamos pasivos, que son deudas con terceros. Y lo que nos quedaría prácticamente sería el patrimonio. Sin embargo, ese capital contable se subdivide en varias cuentas particulares que poseen naturaleza de registros particulares. Es decir, que el patrimonio no solamente está compuesto por el capital social, es decir, que también existe la reserva legal, en el caso de que hubieses tenido, en este caso, utilidades en las gestiones pasadas para poder hacer esa reserva de acuerdo a ley, utilidades retenidas en el caso de que se haya decidido reinvertir las utilidades en la empresa, o en su defecto, las utilidades o las pérdidas acumuladas, pues, ¿no? Que en ese caso son aquellas pérdidas que la empresa ha tenido en los periodos anteriores. Pero aquí vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es el capital social? Es el valor de los bienes y el dinero que los socios aporten a una empresa sin derecho de devolución. Es decir, es el dinero,
¿no? Puede ser en dinero o en bienes, ¿no? Que los socios aportan para constituir una empresa, con el objetivo de que no existirá una devolución por dicho aporte, ¿no? Esa es la idea. En cambio, la reserva legal es una especie de ahorro que la empresa tiene que guardar de manera obligatoria. Consiste en retener una parte del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar el patrimonio de la misma, en este caso por la existencia de normas legales. El Código de Comercio establece la reserva legal, que es justamente una reserva obligatoria. Y el porcentaje es el 5% de las utilidades obtenidas en el periodo, y el mismo debe acumularse hasta que, en este caso, hasta que se llegue a acumular en esa cuenta el 50% del capital, ¿no? Capital aportado por los socios, ¿ya? O el capital social en este caso. Utilidades retenidas. Las utilidades retenidas son aquellas que la empresa ha ganado o ha pagado a los accionistas en forma de dividendos. Estos fondos son retenidos y se reinvierten en la empresa, permitiendo que crezca, cambie de giro o haga frente a gastos de emergencia. Entonces, las utilidades retenidas, como le dije anteriormente, son utilidades de gestiones pasadas que se fueron reinvirtiendo en la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que la empresa crezca en operaciones, esa es la idea fundamental, porque hay que entender de que el capital de trabajo de la empresa puede ser pero tan óptimo, que puede llegar un momento a que ese capital de trabajo nos quede chico, ¿no? Productos del incremento de las operaciones y demás. Y es por eso que una de las formas de financiar, en este caso, las operaciones normales es también reinvertir las utilidades en la empresa. Porque si yo hago lo contrario, saco el dinero por concepto de dividendos, pues estaría quitándole a la empresa capital de trabajo. Bueno, pero eso ya lo deciden los socios, ¿no? Objetivos de la auditoría del patrimonio. Que los componentes, en este caso del patrimonio, existan realmente, sean propiedad de la empresa auditada y estén debidamente registrados, ¿no? Entonces, el patrimonio, las cuentas patrimoniales, en realidad, muchas de ellas pueden ser cuentas que realmente nazcan a través justamente de un ajuste o efectivamente no sean reales, pues no, esa es la idea, ¿no? Que los componentes del patrimonio sean partidas reales. ¿Cuál es una partida que no es real, por ejemplo, y que forma parte del patrimonio? Por ejemplo, tenemos el ajuste al patrimonio. Es una cuenta que nace producto del ajuste por la inflación o la pérdida, en este caso, del poder adquisitivo de la moneda. Eso sí es cierto, ¿no? Pero no es un dinero real que realmente nosotros recibimos, que ingresa a la empresa y que forma parte de la estructura del patrimonio. Entonces, nosotros como auditores, si bien vamos a revisar cada una de las cuentas, debemos revisar la composición y el cálculo solamente que esté marcado de acuerdo a normativas legales, y no así verificar que si es un monto, bueno, quiero gastar dinero, porque al fin y al cabo es una cuenta bolsón solamente de ajuste, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se quiere modificar en realidad el valor que expresa la cuenta capital social, que fue el dinero en efectivo que los socios aportaron en el momento de la constitución de la empresa, ¿no? Es decir, si la empresa nació, qué sé yo, con 1 millón de bolivianos y no ha hecho ni una modificación al capital social,
pues actualmente en esa cuenta de capital social debo tener 1.000.000 de bolivianos, ¿no? De que sí he perdido el poder adquisitivo, sí, pero yo tengo 1.000.000 de bolivianos en esa cuenta, porque fue el dinero que yo aporté en aquel entonces. Que se encuentran valorados correctamente y su presentación se ajusta a las normas contables. Otro objetivo justamente es que estas cuentas estén valoradas correctamente y su presentación se ajuste a las normas contables. Es decir, que nosotros validemos los registros de ajustes de acuerdo a normas para la correcta presentación y exposición de las mismas. Otro objetivo, que las transacciones sean registradas adecuadamente y que las mismas se encuentren aprobadas por la Junta Directiva, cumpliendo además con los extremos legales establecidos en los instrumentos jurídicos que regulan la materia. A ver, acá hace mención de que efectivamente las cuentas patrimoniales deben estar, en este caso, debidamente aprobadas por la junta directiva de la empresa, es decir, por la máxima autoridad de la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo voy a disminuir mi capital social o aumentar, pues el mismo debe ser aprobado previamente. ¿Qué son los apartados para reserve de encuentre ajustado a lo establecido en los estatutos de la empresa o en el ordenamiento jurídico? A ver, otro objetivo es, en este caso, que se encuentren ajustados estatutos de la empresa de acuerdo a un orden jurídico. A ver, si bien la empresa, de acuerdo a la última instancia, ¿no?, de la organización, que es la máxima autoridad, la junta de socios, de accionistas y demás, y estos decidiesen realizar ajustes establecidos de acuerdo a sus estatutos, ¿no?, y que no están enmarcados dentro del orden jurídico, pues deben, en este caso, deben observarse dentro del proceso de auditoría, ¿ya? Tenemos que nosotros como auditores identificar este tipo de ajustes que a veces la alta dirección de la empresa, bueno, lo acepta porque considera que puede generarse un beneficio, ¿no? Pero sucedería lo contrario, ¿no? Estamos yendo en contra de la norma y eso nos va a ocasionar, en este caso, contingencias tributarias o tener que identificar dentro de la liquidación de los impuestos cada fin de año un ajuste justamente por este tipo de ordenamiento, ¿no? ¿No? De ajustes establecidos por los estatutos. Otro objetivo es verificar que los mecanismos para el manejo contable de las diferentes componentes del patrimonio sean consistentes durante los ejercicios contables anteriores. A ver, nosotros como auditores debemos, en este caso, validar los procedimientos y mecanismos que se han ido implementando y ejerciendo dentro de lo que es la asignación y apropiación de las cuentas del patrimonio. Si yo estoy haciendo el ajuste de patrimonio, ¿no?, producto justamente de la inflación y cumplimiento de la norma 3 de contabilidad, pues tendría que en este caso tener en cuenta de que las bases para dicha actualización pues, son las variaciones de la UFB y no así el dólar como era antes o en su efecto cualquier otro tipo de moneda o paridad monetaria, ¿no? Debemos verificar en este caso que efectivamente los componentes estén consistentes durante los ejercicios contables, ¿no? Porque puede ser que un año, en este caso, hagan el ajuste en función de la UFB, al otro en variación del dólar, y no haya, en este caso, una consistente proceso de registro en función a gestiones anteriores, ¿no?
Otro objetivo que buscamos dentro del proceso de auditoría es que los controles internos sean adecuados y que permitan minimizar los riesgos operativos. Nosotros como auditores, lo primero que tenemos que enmarcarnos dentro de lo que va a ser el proceso de auditoría es elaborar un cuestionario, en este caso, en el cual vamos a identificar si la empresa tiene controles internos establecidos y si son eficientes o no. ¿Ok? Porque cuando una empresa tiene controles internos eficientes, adecuados, pues el riesgo, en este caso, de realizar transacciones incorrectas, cometer errores, o en su defecto, que los estados financieros estén de alguna forma fuera de la realidad de lo que realmente sucedió, producto de que se emitieron registros y demás. Bueno, en ese entendido, nosotros como auditores debemos, en este caso, identificar si existen los controles internos, ¿no? ¿Para qué? Para minimizar el riesgo, ¿no? El riesgo en este caso de detección. Un programa de trabajo. Para desarrollar un proceso de auditoría al patrimonio eficientemente se debe plantear convenientemente intentando con ello las tomas previsiones para cada, en este caso que exija, ¿no? Esto permitirá ejecutar la actuación con los recursos estipulados en el tiempo previsto y con los resultados esperados. Por tanto, la fase inicial es fundamental y debe prepararse especial interés en su diseño. Es decir, que dentro de lo que es la etapa inicial, cuestionario, ¿no? De evaluaciones de control interno. Dos, la elaboración de lo que es el plan de auditoría, pues debe realizarse de tal forma en que sea eficiente de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando dentro de lo que es el ejercicio de la auditoría, pues, ¿no? Desarrollo del programa de auditoría. Se debe considerar los siguientes puntos. Examine el acta constitutiva y sus modificaciones, así como los estatutos, las actas de asamblea de los accionistas y la junta directiva de la empresa. A ver, dentro de lo que va a ser el desarrollo del programa de auditoría, nosotros primero debemos examinar la documentación. Una, la constitución. ¿Por qué? Porque no va a hablar justamente de cuál es el capital social, quiénes son los socios, cuál es el grado de participación de cada uno de ellos, para poder validar esa información o respaldar con lo que se tiene la contabilidad expresado en el estado financiero, ¿no? Si dice el acta de constitución, son 5 personas, cada persona aportó 200.000 como aporte de capital, haciendo un total de 1.000.000 de bolivianos. Entonces, lógicamente, tendríamos que identificar ese millón en la cuenta de capital social en los estados financieros. Si no cuadra o hay variaciones, pues deberíamos pedir a la empresa de que se actas de asamblea de accionistas en la cual hayan incluido alguna modificación del capital social. Eso es importante. Dentro del desarrollo del programa de auditoría, pues también debemos efectuar una relación entre todas las cuentas que conforman el patrimonio del ente auditado. Relación, ¿no? ¿Cómo se relaciona el ajuste capital contra el ajuste de reservas patrimoniales? Pues, ¿no? Otro desarrollo del programa de auditoría que debemos emplear es la relación de todas las acciones que se encuentran en circulación. Es decir, que nosotros debemos verificar que haya una relación entre cada una de las cuentas que componen el patrimonio, ¿no? Dentro de todas las acciones que se encuentran dentro del proceso de elaboración de estado financiero, pues, ¿no?
Otro tema, punto importante que debemos considerar dentro del desarrollo de los programas de auditoría es que se coteje los títulos cancelados y los registros correspondientes, ¿no? Cotejar cada uno de los títulos, ¿no? Otro objetivo de que debemos identificar dentro del proceso de auditoría, ¿no? O desarrollo del programa de auditoría es examinar si existen operaciones con acciones de tesorería o en su defecto, si existen las conciliaciones de los dividendos con las acciones en circulación, es decir, que toda la información que se haya tenido dentro de lo que es emisión de acciones en circulación estén efectivamente registradas en la contabilidad. Procedimiento, en este caso, de la auditoría. Diseñese y aplíquese, dice el cuestionario de control interno. Obtenga y prepare un análisis en número de cada clase de acciones por periodo demostrado la naturaleza de las acciones emitidas y el importe recibido. Es decir, debemos diseñar y aplicar cuestionarios de control interno para identificar si realmente la empresa tiene un grado de control interno, ¿no? Un proceso de control interno que va a resguardar, en este caso, los bienes de la empresa. Para obtener y prepararse también un análisis numérico de cada una de las acciones, en el caso de que sea una empresa de sociedad anónima y que emita acciones corrientes y acciones preferentes, pues, ¿no? Tendría que también cotejarse y examinarse toda la información, pues, ¿no? Emití, qué sé yo, hasta septiembre de 2020 títulos, valores de bono de renta fija para conseguir recursos, pues, ¿no? En ese caso, lo que tenemos que hacer es verificar, pues, ¿no? Verificar de que esos títulos, valores o acciones que nosotros hemos emitido estén debidamente contabilizados en la estructura del patrimonio, ¿no? Otro punto importante para identificar dentro del procedimiento de auditoría es que se examinen las actas de la asamblea y la junta directiva para respaldar los cambios en la estructura del capital, obtener datos y copias de los documentos pertinentes para el archivo permanente. A ver, si hay en este caso cambios, pues lógicamente tenemos que pedir copia de esas actas, ¿no? Donde los socios se reúnen y dicen, se reunieron Santa Cruz 19 de mayo a las 8:35, 8:30 de la mañana, el socio A, B, C, y bueno, los puntos, los órdenes del día fuera uno, ¿no? Identificación en este caso. Incremento de capital, reliquidación, distribución de utilidades y demás. Tendremos que tener acceso a cada una de esas actas para poder validar la información que se contiene en el estado financiero dentro de las partidas del patrimonio. Otro procedimiento es que calcule o verifique el número de acciones en circulación durante el periodo auditado, es decir, las empresas, por ejemplo, que emiten acciones, ¿no? Para conseguir recursos y seguir financiando sus operaciones, ese tipo de empresas emiten un montón de acciones, ¿no? Y nosotros como auditores debemos de identificar que la sumatoria total, la cantidad de esas acciones estén contabilizadas, lógicamente, dentro de lo que es la estructura de los estados financieros que elabora el ente. Otro procedimiento de auditoría es que verifique los títulos en blanco o no usados. Otro, que es el caso de acciones normativas, vea también el libro de registro de accionistas para asegurarse de que los cambios están registrados y deben llevarse en los estados financieros. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada tienen la obligación de emitir, en este caso, o generar un libro de actas, ¿no? Ese libro de actas debe contener cada una de las asambleas en las cuales se reunió el consejo o la máxima autoridad de la empresa para tomar decisiones, pues, ¿no? Esto también es importante, es decir, tener acceso a esas actas y ver si efectivamente afectan o no contablemente esas decisiones, ¿no? Tomadas en esas actas. Que revise contratos, emisiones, obligaciones, etcétera, para efectuar en la estructura de capital, que se informe sobre la existencia de las opciones de
de compra o derecho de revisión y si hay algo que tenga detalles para el archivo permanente, que asegure las acciones concedidas, canceladas, vencidas y agendadas o ejercitadas durante el año, que revise las acciones en liquidación de existir y verifique las causales de amortización y dividendo, que prepare las cédulas sumativas, en este caso sumarias, y las de detalle en la que resume el trabajo realizado, es decir, vamos a utilizar cédulas sumativas y cédulas de detalle para poder generar la información de la revisión que nosotros hemos procesado en ese momento. ¿Para qué? Para generar nuestros hallazgos y poder, en este caso, poder contar con estados financieros razonables, pues esa es la idea, ¿no? Evaluación del control interno. El control interno es el proceso efectuado por la junta directiva en una entidad, gerencia u otro personal. Siendo un proceso resulta un hecho sistemático en el cual la planificación y el seguimiento es fundamental, que tiene como principales responsables a los cuadros superiores de la entidad. Es decir, el control interno es la voz desde lo alto. A ver. Entonces, el control interno es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, en este caso, a minimizar los riesgos y errores, pues, ¿no?, que se hayan cometido. Objetivos de la evaluación de control interno. Fíjense, ¿por qué siempre hablamos del control interno? En todo tipo de auditoría, porque es la que nos va a garantizar de que las cosas se están haciendo bien. A ver, un objetivo es corroborar que el registro de las acciones se lleve en conformidad con las normas legales. Otro objetivo es comprobar si el registro de las acciones son examinadas periódicamente y se concilia por la cuenta de control de personas diferentes a las encargadas de la expedición. Otro objetivo es verificar el grado de deficiencia o eficiencia en los procedimientos de decreto, repartición y registro de los dividendos. Otro objetivo es comprobar que todas las operaciones que ocurran en las cuentas del patrimonio durante el ejercicio económico auditado cuenten con la autorización formal establecida. Otro objetivo es investigar si el patrimonio de los accionistas se muestra en los estados financieros de acuerdo a los hechos reales. Y bueno, nosotros aquí ya podemos entrar un poco a lo que es un cuestionario de evaluación de control interno. ¿Ya? Este es un modelo. A ver, si ustedes sabrán, este es un modelo estándar donde nosotros ponemos la numeración de las preguntas que van relacionadas justamente al objetivo que yo estoy planteando dentro de mi MPA, tratando justamente de identificar si hay vulnerabilidades en el control interno o en su defecto, si existen o no controles internos. Y ahí tenemos las respuestas sí, no, que son abiertas, son cerradas prácticamente, y tenemos una nota de actitud, es decir, una nota esperada donde nosotros vamos a ponderar para poder identificar si estamos o no en una zona de riesgo. A ver, aquí dice la primera pregunta, ¿todos los movimientos que afectan al capital contable son aprobados por la asamblea de accionistas o junta directiva? Le digo, ¿no? O sea, todos los movimientos. Dicen que sí, o dicen que no, en este caso dicen que sí. Otra pregunta, ¿están autorizadas las funciones escritas sobre el control, registro y autorización de capital y reservas? Dicen que sí. ¿Se imprimen los títulos de las acciones con numeración correlativa? Me dicen que sí. A ver, como yo emito títulos, valores de acciones de renta fija, tienen que tener las medidas de seguridad. Y una de ellas, por ejemplo, es una numeración única, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Existe la numeración única para tema de registros,
en lo que es el movimiento de las cuentas patrimoniales, digamos. Como ustedes podrán ver, es un sinfín de preguntas que van relacionadas con el tema en cuestión, ¿no? Aquí evaluamos el control interno. Fíjense, la pregunta 9 dice, ¿están autorizados los excedentes y déficits como resultado del ejercicio? Es decir, las ganancias o las pérdidas. 10. Se verifica periódicamente con el libro mayores los saldos registrados en las cuentas contables. 11. Se contabilizan los dividendos no retenidos como pasivo corriente. Cada una de estas preguntas van relacionadas y encadenadas para poder dar solución y respuesta al objetivo general que nosotros nos hemos planteado dentro de lo que fue la elaboración de la planificación de la auditoría. Este modelo que ustedes ven acá, este modelo cuestionario, a ver, tenemos menos de un minuto. Voy a cortar esta sesión y volvemos a ingresar, ¿ya?